Bueno, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Muchas gracias, Audiapolis, por la invitación. Y de hecho empezamos por el concepto que lo encontramos dentro de la Ley General del Ambiente y se entiende que definimos como recurso natural a todo componente de la naturaleza que es susceptible de aprovechamiento por el ser humano y que de hecho es útil para satisfacer necesidades básicas, ¿no? Y que tiene, de acuerdo a la ley, un valor actual o un valor potencial. Entonces, todo lo que nos rodea es posible de aprovechamiento. Si hablamos de, por ejemplo, las tierras, el agua, el suelo, la diversidad biológica, los recursos naturales, hidrocarburíferos, hidroenergéticos, el espectro radioeléctrico también, incluido también los minerales, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy, ¿no? Siguiente, por favor. Tradicionalmente, cuando hablamos de recursos, hay una clasificación de recursos renovables y no renovables. Entonces, cuando hablamos de recursos renovables, siempre nos han dicho que es aquellos que se renuevan solos. Y los no renovables son aquellos que solamente pueden ser aprovechados una vez. Pero esto de aquí, de hecho, viene siendo cuestionado un poco a nivel técnico, porque eso siempre lo explico en clase, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos de un río, se podría decir que tradicionalmente ha sido considerado un recurso renovable. Pero, por ejemplo, cuando explotamos de más un río o cuando excedemos la capacidad de carga de este recurso para renovarse, es muy cuestionable que podamos hablar en sí de un recurso renovable, ¿no? Entonces, eso pasa mucho, por ejemplo, en nuestro país cuando hablamos de ríos contaminados, por ejemplo, por actividades mineras. En esos casos, quizás ya el nivel de impacto hacia el cuerpo hídrico ha sido tanto que ha excedido la capacidad de ese recurso de poder depurarse y sería cuestión también de considerar de esta clasificación tan típica, en verdad no es así en el fondo, ¿no? Es algo que nos enseñan desde siempre y sin embargo es cuestionado a nivel técnico. Si hablamos de recursos no renovables, aquellos en los que pensamos solamente tienen un solo uso quizás, también podríamos pensar que actualmente tenemos una nueva tendencia más, más enfocada, por ejemplo, en la reutilización, en el reuso o incluso en el marco de la economía circular, ¿no es cierto? Entonces, en verdad sí, sí consideramos que los recursos son escasos, pero hablamos también de una escasez relativa en la medida que si tenemos un mejor aprovechamiento de estos recursos, o de hecho pensamos y diseñamos desde el inicio un mejor aprovechamiento de estos recursos, un mejor uso, quizás podamos conservarlos en el tiempo, ¿no? Porque sabemos que finalmente hay ciertos elementos de la naturaleza que también denominamos recursos que llegan a ser pues limitados en existencia. Entonces tratamos siempre de aprovecharlos. ¿Me escuchan? Sí, doctora, igual si hay Siguiente, siguiente, gracias. me avisa, doctora. Siguiente, gracias. Entonces, digamos que la clasificación típica que tenemos. Sigue, por favor, siguiente. Gracias. Ahora, ¿qué nos dice la Constitución que es el marco legal? Es parte de lo que denominamos como también Constitución ecológica. Y nos dice en sí, nos habla del tipo de régimen jurídico que tenemos respecto de estos recursos. En principio, lo que nos dice es que los recursos son patrimonio de la nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento. También nos va a remitir a que por ley orgánica, cada ley orgánica de cada sector va a fijar específicamente cómo se va a otorgar a un particular el recurso, ¿no? De hecho, solamente aquí nos habla de la concesión y nos dice que la concesión otorga al titular un derecho real, ¿no? Que es diferente, por ejemplo, a otro tipo de títulos habilitantes, como podrían ser permisos, autorizaciones y licencias. Cuando nos dice que son patrimonio de la nación, quiere decir que nuestro régimen jurídico se ha adscrito a un sistema por el cual no hay un sujeto específico, único, que puede llamarse titular o digamos, o que puede mencionar que tiene la propiedad del recurso. Entonces se entiende que somos todos los ciudadanos y eso también tiene que ver con el hecho de que el Tribunal Constitucional alguna vez haya mencionado que cuando se explota un recurso siempre se hace en aras de velar por el interés de todos, ¿no? Pero obviamente como es titularidad de todos el recurso, no específicamente de una sola persona, alguien tiene que hacer la gestión y se entiende que el llamado a hacer la gestión es el Estado, ¿no? En uso de soberanía, ¿no? Entonces, algo muy parecido también es lo que nos menciona la Ley Orgánica de Recursos Naturales y es un poco más específica, incluso la ley, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí hace una distinción y nos dice que en sí los recursos en su fuente son el patrimonio de la nación. Pero una vez que el fruto o el producto del recurso ya es extraído, se entiende que es del dominio del titular.
Y ahí también se condice porque mencionamos que la concesión otorga un derecho real y otorga un derecho real respecto de la propiedad que da al tercero o al particular una vez que extrae el recurso de su fuente, ¿no? Continúo, por favor. Este tipo de teorías nos llevan a mencionar la teoría del dominio eminente del Estado, ¿no? Y aquí he puesto una serie de extractos de doctrina en el cual lo que nos quiere decir esa teoría a la que se ha escrito nuestro régimen jurídico es que el Estado tiene un dominio latente, no tiene una propiedad específica de los recursos, pero sí tiene un dominio latente y es él el que, en aras otra vez, del interés de todos, del bien común, le otorga a un particular, ¿no? Con la finalidad de que su aprovechamiento de alguna manera genere beneficios que nos alcancen a todos. Continúa, por favor. Entonces, respecto a la teoría del dominio eminente, se dice que esta facultad que se le otorga al Estado para hacer esta gestión respecto a los recursos naturales emana de la soberanía que se tiene. Entonces, eh, otra vez, siempre también en el Tribunal Constitucional, de que en el caso de los recursos, siempre hay que tener en cuenta que la explotación del recurso tiene que repercutir en la población en general y por ende no puede estar separada del interés nacional, ¿no? Eso también implica por qué es que muchas veces se pide una contraprestación respecto al aprovechamiento de ciertos recursos y por qué posteriormente hay una distribución a las zonas de donde se extraen estos recursos para que se genere ese beneficio extra a esa población que se ve privada temporalmente del recurso en su área de influencia y de alguna manera se pueda generar algún tipo de desarrollo en esa zona, ¿no? Entonces, en este caso, como les mencionaba, este dominio eminente lo que implica es la capacidad que tiene el Estado para, por ejemplo, gestionar el recurso, para legislar respecto de él, para resolver controversias y para otorgarlos a los particulares, ¿no? Siguiente, por favor. Como les digo, tengo la doctrina. Entonces, en resumen, la teoría del dominio eminente lo que nos quiere decir es eso, ¿no? El Estado, que nos representa a todos, es soberano y es el que mejor puede disponer de los recursos en aras del bien común, y esa soberanía se va a traducir en competencias como la de legislar, la de ejercer funciones ejecutivas de administración y también resolver conflictos respecto del aprovechamiento de este recurso y que se presente. Siguiente, por favor. Ahora, hay quienes a veces quieren establecer una diferencia entre el dominio eminente del Estado y los bienes de dominio público, ¿no? Se entiende que los bienes de dominio público son aquellos que en general también nos corresponden a todos. De hecho, es difícil excluir a alguien respecto del uso de un bien de dominio público y tiene ciertos atributos. Tiene atributos, por ejemplo, como que son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Entonces, una forma de entender los bienes de dominio público es que estos están, por ejemplo, afectos al uso o servicio de un interés público. Algo que, si nos damos cuenta, es muy similar a lo que hablamos respecto a los recursos naturales. También se entiende que su uso, su aprovechamiento está muy vinculado a un interés público, ¿no es cierto? A un beneficio que todos como nación deberíamos poder tener. Entonces, lo que nos menciona la doctrina es haciendo una especie de lectura en conjunto de ambas figuras. Lo que podríamos mencionar es que los recursos naturales, que son patrimonio de la nación, que también están afectos en su aprovechamiento a este interés público, ¿no? También son una forma de bienes de dominio público, ¿no? Ahora, los bienes de dominio público en sí siempre tienen un riesgo, precisamente. Como es difícil excluir a alguien respecto de su uso, tiene que haber una cierta legislación, muchas veces de coerción, para poder protegerlos. Por eso es que finalmente se entiende de que esta mejor gestión de estos recursos naturales le corresponde al Estado para evitar precisamente que se, por ejemplo, depreden los recursos que tenemos. Imagino que quizás algunos de ustedes están familiarizados con esta teoría de la tragedia de los comunes. No sé si es que alguno ha escuchado ese tipo de teoría, ha leído algo respecto de ella. Ya, entiendo que no. Bueno, ya. Es una teoría económica que lo que nos menciona es que precisamente cuando existen bienes de dominio público, asimilándolo al tema de recursos naturales, como he mencionado, que es
una especie de esa tipología, hay un riesgo de que estos se degraden o se depreden más rápido. Por eso es que el Estado interviene estableciendo reglas para su correcto uso, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que eso simplemente desaparezca. Entonces, en el fondo lo que la teoría económica nos dice es que cuando algo es de todos, precisamente nadie lo cuida. Entonces, por eso es que se requiere la intervención del Estado a través de regulación específica. Siguiente, por favor. Entonces, ahora, lo que también nos dice la ley orgánica eh, es que todo aprovechamiento de recursos por parte de los particulares va a dar lugar a una retribución económica, ¿no? Esta retribución económica va a estar establecida en leyes específicas. Por ejemplo, cuando hablamos del aprovechamiento de recursos minerales, ¿no? O de los minerales en sí, hay dos tipos de, por ejemplo, pagos que podemos ver en este caso. El pago por derecho de aprovechamiento, ¿no? Que se da en el pago por la vigencia de la concesión, por ejemplo, y la regalía minera, ¿no? Que es, digamos, una contraprestación porque titular que el particular paga al Estado por el aprovechamiento de recursos y sabemos que se calcula sobre la base de las ganancias menos los gastos operativos y de mantenimiento de la empresa, ¿no? Y otra vez la regalía minera una vez, digamos, recaudada por el Ministerio de Energía y perdón, por el Ministerio de Economía y Finanzas, me equivoqué, es distribuida hacia las zonas donde, digamos, es la población la que estaría perdiendo este recurso para generar algún tipo de desarrollo, ¿no? Así van los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las municipalidades, para ser usado en, por ejemplo, en obras de infraestructura que generen desarrollo en esas localidades. Y ahí, pues, se cierra en la práctica esa teoría que hemos mencionado respecto de que finalmente el aprovechamiento del recurso redunda en un beneficio para la población, ¿no? Y que su aprovechamiento va en línea para satisfacer un interés público. Seguimos, por favor. Ahora, la forma de aprovechar recursos en verdad es muy variada y va a depender, como mencionaba en un inicio, la ley orgánica, aprovechamiento de recursos de cada sector, ¿no? Entonces, denominamos a las diferentes formas de aprovechar un recurso o, digamos, títulos que nos da la normativa para aprovechar este recurso como títulos habilitantes. Entonces, se puede mencionar que hay diferentes títulos habilitantes para aprovechar los diferentes recursos que tenemos alrededor nuestro. Por ejemplo, tenemos la concesión para temas forestales, para el tema de concesiones mineras, tenemos, por ejemplo, la autorización para el uso de agua, tenemos la licencia para el uso de agua, tenemos el permiso también para uso de agua, el permiso de pesca. Por ejemplo, tenemos contratos de licencia o de servicio para el tema de aprovechar recursos hidrocarburíferos. Entonces, son diferentes formas y cada uno de ellos va a estar establecido en las leyes específicas de cada sector y que corresponden al aprovechamiento de cada recurso. Siguiente, por favor. Ahora, hay que centrarnos en la concesión, porque estamos hablando de minería, ¿no? Se dice que la concesión es un título habilitante que otorga al concesionario, otra vez les dije, el derecho para aprovechar el recurso, pero otorga un derecho real. ¿Por qué? Porque la concesión otorga la propiedad del recurso una vez extraído. Lo que mencionaba, por ejemplo, la ley orgánica y también la Constitución, cuando hablamos del producto o los frutos extraídos, estamos hablando del mineral extraído. Entonces, la concesión en sí, como les mencionaba, otorga el derecho de uso y disfrute del recurso, digamos, en fuente, pero también la propiedad del producto y del fruto una vez que es extraído. Siguiente, por favor. Entonces se puede decir que la concesión crea un derecho a favor del solicitante y este derecho no era preexistente. Y un poquito más adelante lo vamos a ver, pero es la diferencia entre el concepto de concesión y los demás títulos habilitantes que hemos mencionado, la autorización, la licencia, el permiso. Es que, por ejemplo, en la autorización, la licencia y el permiso, hablamos de un título habilitante que en verdad está solamente limitando un derecho preexistente en aras de, por ejemplo, de un interés público. En cambio, en la concesión, este derecho no existía, sino que nace con la concesión, ¿no? Y también lo que se reconoce es que las concesiones son objetos registrables y obviamente como eso también pueden ser, por ejemplo, objeto de disposición, hipoteca, cesión o reivindicación. Siguiente, por favor. Lo que les mencionaba, ¿no? La ley orgánica de recursos naturales también lo que nos menciona es los demás tipos
títulos habilitantes que podemos tener para el uso del recurso y en doctrina tenemos esta diferencia, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la licencia o el permiso que ustedes requieren para hacer, por poner, por ejemplo, un restaurante, una cafetería, se entiende que ustedes tienen derechos preexistentes, derecho, por ejemplo, a la libertad de empresa, derecho a contratar, derecho, por ejemplo, al desarrollo de su proyecto. Entonces, tienen esos derechos, sin embargo, el ejercicio de este derecho está limitado por un interés público. Entonces, ustedes van a que requerir ese título habilitante llamado licencia, autorización o permiso para ejercer plenamente este derecho. ¿Por qué están limitados los derechos? ¿Por qué están limitados los derechos? Porque si no, no podríamos vivir en orden como sociedad, ¿no? Entonces, una de las primeras diferencias doctrinarias que vamos a encontrar entre concesión, permiso, licencia y autorización es esa, ¿no? La concesión, como les digo, crea el derecho y otorga un derecho real que no era preexistente, mientras que en el caso del permiso, licencia y autorización, lo que hacemos es una remoción, ¿no? de la limitante a un derecho que preexiste, que como les digo, puede ser el de contratar, el de, por ejemplo, el de comercio, el de libertad de empresa. ¿Por qué mencionamos este tipo de títulos habilitantes, aparte de la concesión? Porque cuando también hablemos de aprovechamiento del recurso hídrico, vamos a utilizar estas denominaciones, permiso, licencia, autorización, ¿no? Eh, yo recuerdo, y también siempre lo menciono en clase, que como tengo la manía un poco de ser bien específica en algunas cosas, yo quería encontrar una definición exacta de permiso, licencia y autorización, algo que me permitiera esquematizar con precisión cada concepto, ¿no? Sin embargo, cuando uno se va a la normativa sectorial, se da cuenta de que en verdad son utilizados los términos de forma bien aleatoria, en verdad. Lo único que podemos hacer es una diferenciación entre la categoría autorización, que va a englobar autorización, licencia o permiso, y una diferenciación clara con la concesión, que es lo que acabo de explicar, ¿no? Por ejemplo, eh, encontramos esa denominación de permiso de diferentes formas, ¿no? Entonces, hay un libro interesante, que es justo un autor interesante que hace precisamente ese sinceramiento que a mí me ayudó mucho a aclarar estos conceptos, que es Laguna de Paz, en su obra La autorización administrativa, ¿no? Y lo que ellos nos dicen es, los términos en general son utilizados de forma indistinta, ¿no? Para algunos autores simplemente es la autorización en sí y la autorización, como les mencionaba, lo único que hace es una habilitación para ejercer un derecho que preexiste. Entonces, yo les recomiendo no ser como yo y no querer encontrar esa diferenciación tan exacta porque en verdad no va a existir. Prácticamente cada normativa sectorial lo va a denominar de manera pues aleatoria. Sigan, por favor. Entonces, también siguiendo este autor, respecto del tema de la autorización, como les dije, se hace un tipo de control o limitación porque queremos evitar, por ejemplo, que en una sociedad como la que vivimos, el ejercicio pues, irrestricto de esos derechos genere algún riesgo o daño, ¿no? Entonces, en buena cuenta es eso, ¿no? Y en el fondo de la autorización, este derecho preexistente, como les dije también, va a estar vinculado a, por ejemplo, un derecho a la libertad de empresa o un derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sigamos, por favor. Ahora entrando ya a lo que es el sector minero. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de la concesión minera, encontramos la primera normativa sectorial que va a regular ese título habilitante y es el texto único ordenado de la Ley General de Minería. Entonces, lo que nos menciona es que la concesión minera otorga a su titular el derecho de explorar y explotar los recursos minerales concedidos, ¿no? Nos dice también el tubo de la Ley General de Minería que la concesión minera es un inmueble distinto y separado del predio donde se encuentra ubicado. Claro, es que una cosa es, por ejemplo, el suelo, la zona o el uso superficial, y otra cosa es, pues, la concesión minera en sí, ¿no? Sabemos que nuestro país está dividido en cuadrículas que se consideran concesiones, ¿no es cierto? Y que nosotros vamos, por ejemplo, ante el ministerio y pedimos la concesión, ¿no? Entonces, en este caso es diferente el trámite que tenemos que hacer para poder acceder al terreno. Quizás, por ejemplo, en algunos casos pediremos o el titular pedirá una concesión respecto de un terreno del cual es titular, ¿no? En otros casos tendrá que firmar un contrato, por ejemplo, de quizás cesión o incluso alquiler, y en otros casos tendrá que recurrir al tema a la figura de la servidumbre minera, ¿no? La concesión minera, como también les mencionaba, otorga a su titular un derecho real, ¿no?
Y también tienen causales de extinción. Se extinguen, por ejemplo, cuando el derecho caduca, porque no cumple alguna condición para tenerlo, cuando uno hace abandono de la concesión, simplemente deja de pagar pues, el derecho de vigencia de la concesión, porque algo salió mal en el momento en que pedí la concesión y es declarada nula, porque simplemente el titular renuncia o porque simplemente la autoridad ve una causal para la cancelación de la concesión. Y en este caso entiende que la concesión retorna al Estado y hay la posibilidad de que nuevamente venga otro particular a querer solicitar esa concesión específica, ¿no? Como yo les comentaba, la concesión minera da lugar al derecho de vigencia, ¿no? Al pago de este derecho de vigencia que es la contraprestación por tener la concesión, ¿no? Entonces, la idea de este pago de derecho de vigencia es también un poco incentivar al particular a que ponga en valor la concesión, a que haga uso de la concesión, sea para hacer actividades de exploración o sea para hacer actividades de explotación, ¿no? Entonces, es una forma de decirle como que, mira, te estoy cobrando esto mensualmente por la concesión, entonces trata de sacarle un valor. Siguiente, por favor. En el sector minero tenemos sí las concesiones entendidas como estas zonas de las cuales yo voy a hacer actividades de exploración o explotación, pero también hay concesiones más específicas ya cuando uno está en la etapa de explotación, ¿no? Por ejemplo, cuando uno quiere hacer ya el beneficio del mineral, también la normativa nos habla de que tenemos que tramitar otra concesión, que es la concesión de beneficio, que lo que nos va a dar es el derecho de poder extraer o concentrar la parte valiosa del mineral, porque el mineral obviamente no está en estado puro, ¿no? Lo que estamos buscando. Obviamente cuando un particular decide, digamos, iniciar un proyecto, ha hecho estudios previos para saber, por ejemplo, qué tipo de explotación puede hacer en la zona y qué tipo de concentrado puede encontrar, ¿no? Entonces, obviamente ha hecho toda esa inversión para poder explotar un mineral en específico, o quizás varios, o quizás puede ser minería polimetálica y son varios minerales los que yo voy a sacar, pero el poder extraer la parte valiosa de este concentrado va a requerir también una concesión de beneficio, ¿no? Y obviamente para hacer este proceso digamos, extracción de la parte más valiosa. Porque, por ejemplo, aquí en el gráfico vemos que cuando hacemos la explotación aquí a tajo abierto, lo que extraemos es una serie de minerales, sí, pero combinados con diferentes tipos de suelo o quizás granito o lo que hay en la zona o piedras incluso. Entonces hay que someter esto que extraemos a un proceso físico-químico para poder extraer la parte valiosa. Otro tipo de concesión que también nos habla la normativa minera es la concesión de labor general, que lo que hace es otorgar al titular el derecho de prestar servicios auxiliares, ¿no? A dos o más concesiones, cuando queremos darle, por ejemplo, algún servicio quizás de ventilación, por ejemplo, para el tema de la minería subterránea, ¿no? Y también nos habla de la concesión de transporte, cuando lo que va a hacer el titular es instalar, operar un sistema de transporte masivo para poder derivar pues, el concentrado, que son los famosos mineroductos. Siguiente, por favor. Entonces, como les mencionaba, tener la concesión no garantiza que vas a poder pues, pasar sobre el terreno, digamos, ¿no? O tener, de hecho, el derecho de uso de la superficie, ¿no? Vas a tener a veces que hacer contratos con los titulares que pueden ser otros ciudadanos, incluso otras comunidades, de cesión, alquiler, por ejemplo, incluso compraventa, pero en algunos casos, cuando no te puedas a poder poner de acuerdo como titular con estos terceros, vas a tener que recurrir a la figura de la servidumbre minera, ¿no? Que es la que se solicita ante el Ministerio de Energía y Minas y es la autorización para poder acceder a estos terrenos de terceros. Entonces, en este caso, un procedimiento por el cual, por el interés que genera la actividad minera en sí, se ha regulado para que el titular pueda pagar de alguna manera a través del ministerio un precio ya se entiende técnicamente definido para poder acceder al terreno, ¿no? Y de hecho es algo que se hace de manera un poco, por así decirlo, obligatoria sobre el particular, ¿no? El particular que tiene el uso del suelo. Entonces, existe la figura, pero siempre creo que considerando la conflictividad que hay en nuestro país, la alta conflictividad, lo recomendable siempre es tratar de ponerte de acuerdo pues con el tercero, ¿no? Cuyo terreno vas a tener que de alguna manera afectar. Siguiente, por favor.
Cuando hablamos también les mencionaba títulos habilitantes y hay una parte de esta sesión que vamos a hablar del recurso hídrico. También es bueno tener en cuenta los diferentes títulos vinculados al recurso hídrico. Por ejemplo, tenemos, de acuerdo a la Ley General de Recursos Hídricos, el permiso de agua para épocas de superávit hídrico, ¿no? Que se entiende que es un título habilitante indeterminado y de ejercicio eventual. En este caso, se da al titular minero la posibilidad de usar eh, digamos, de forma indeterminada una cantidad de agua que es variable cuando hay o cuando se ve un exceso respecto de los demás, los demás usuarios de la cuenca, ¿no? Entonces, en este caso, cuando hay épocas de superávit hídrico, tiene el titular pues, de ese permiso la posibilidad de usar ese excedente. Siguiente, por favor. También hay otro título habilitante que es el permiso sobre aguas residuales, de uso sobre aguas residuales, y que en buena cuenta lo que permite es usar una determinada cantidad de agua variable proveniente de las filtraciones del ejercicio del derecho de la licencia de uso. Eso pasa mucho, por ejemplo, y he visto también muchos de estos casos en el tema de actividades mineras que a veces sí generan pues aguas residuales y a veces la población en zonas donde no hay mucho acceso al agua quiere, o sea, quiere utilizar ese excedente quizás para actividades, no sé, pues de regadío perdón, de regadío y de sus cultivos, por ejemplo, ¿no? Pero ojo que si bien pueden obtener ese tipo de permiso y la Autoridad Nacional del Agua lo puede dar, lo cierto es que el titular, que es el que genera esta agua residual, no va a ser responsable ni por el volumen ni por la calidad del agua que el otro ha decidido utilizar. Entonces, si por ejemplo hubiera un tema de que finalmente esta agua no está en buenas condiciones o no es de no es de buena calidad, finalmente la normativa excluye toda responsabilidad a aquel que le está generando, ¿no? Sigamos. Otra figura importante, sobre todo cuando hacemos actividades de exploración, es la autorización de uso de agua, ¿no? Que es un título habilitante que tiene un periodo no mayor a 2 años, en el cual lo que se busca es utilizar anualmente una cantidad de agua para, por ejemplo, hacer estudios, ejecutar obras o lavada de suelos, y eso se hace más en el tema de exploración, ¿no? Porque sabemos que la exploración es un proceso con un fin, ¿no? Es un proceso, de hecho, relativamente corto en comparación con la explotación y aquí lo que más podemos utilizar es la autorización para el uso de agua mientras hacemos actividades quizás de perforación o otros estudios, ¿no? Digamos, por ejemplo, incluso en la etapa de construcción al inicio. Ujú. Digamos, por favor. Y la licencia de uso de agua, que es este derecho que es de carácter indeterminado, que generalmente es para actividades industriales que se van a mantener por un tiempo prolongado y que definitivamente sí, pues, sí permiten un uso más continuo digamos, del recurso hídrico y a veces puede ser quizás el título habilitante que más genera a veces conflictividad, ¿no? Porque si tú tienes, por ejemplo, una licencia de uso de agua en una determinada cuenca y tienes este derecho determinado para utilizar el recurso hídrico, quizás cuando haya un tema de sequía o de hecho de poca cantidad del recurso, va a generar cierta tensión con otros usuarios de la cuenca, ¿no? Entonces, esta licencia dura hasta que subsista la actividad. Entonces, puede ser para uso consultivo o no consultivo. Cuando hablamos de uso consultivo, quiere decir de que lo puedo usar para el riego, para uso industrial, para, como les dije, también el procesamiento del mineral. Este, discúlpame, me salen los mensajes y me tapan la pantalla, ya. Y no se devuelve a la fuente. Mientras que el uso consultivo sí se devuelve a la fuente y puede ser, por ejemplo, lo que se usa para energía eléctrica, ¿no? Utilizamos las hidroeléctricas para generar electricidad. Sigamos, por favor. Raider, tengo una duda. Las preguntas, veo que me está llenando el chat de preguntas. ¿Tengo que responderlas ahora o al final? Doctora, si son relacionadas a lo que usted está explicando, sí. Si no, puede continuar, doctora. Gracias. Ah, ya. Ya. Entonces voy respondiendo algunas, si te parece. Por ejemplo, aquí dice, ¿qué pasa si se concesiona y no se explota? Solo se paga por derecho, se les declara en abandono. De hecho, sí, o sea, aunque no bueno, si tienes la concesión y decides no explotarla, igual tienes que pagar.
porque si no lo que va a pasar es que se va a declarar pues la caducidad de tu derecho y como les mencionaba, vuelve al Estado para declararse de libre denunciabilidad y otro puede hacer uso de esa concesión o pueda pedirla, ¿no? Eh, Esa es la única pregunta, creo que hay más preguntas. Creo que se borraron las preguntas. Sigo entonces. Sí, doctora, puede continuar. Gracias. Dice, en caso de nulidad del título de concesión, ¿podría ser beneficiario o adjudicario dichos derechos la comunidad? Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo declaro la nulidad de una concesión, se entiende que ésta revierte al Estado en un estadio que se llama de libre denunciabilidad para que otro pueda solicitarla. Pero, o sea, a lo que me refiero es que alguien tiene que solicitarla, siguiendo el procedimiento y comprometiéndose, por ejemplo, al pago de este derecho de aprovechamiento, ¿no? No es que, por ejemplo, automáticamente pase a un tercero específico, ¿no? Y respecto a la otra pregunta que dice, ¿qué pasa si otro lo explota y no el que paga la vigencia? No sé si es que aquí me están hablando de un tema de minería informal. Pero en este caso, si por ejemplo tengo una concesión y alguien la ha invadido, se entiende que tengo pues la posibilidad de pedir el apoyo de fuerza pública para sacarlo de ahí, ¿no? A menos que yo tenga una concesión y firme pues un contrato de cesión con un tercero y es un contrato legal válido para que venga otro a explotarla, ¿no? Que es algo diferente, porque estamos hablando de un tema de marco legal, ¿no? Otra pregunta. Se dice que el recurso natural oro cobre es de propiedad del Estado. Se encuentra en relación a superficie. ¿Cómo diferenciar desde qué profundidad es propiedad del Estado hasta qué profundidad es de propiedad del concesionario? En nuestro sistema jurídico, el propietario del suelo o del derecho del suelo o la superficie no es propietario de los recursos. Si nos damos cuenta, desde el inicio lo mencionaba, los recursos son patrimonio de la nación y el Estado lo que hace es gestionar o administrar estos recursos. Entonces, es muy diferente en otros sistemas jurídicos donde tal vez sí, no. El propietario del suelo es propietario del recurso. En el nuestro no. En el nuestro se entiende que le hemos excluido eso. Por eso separamos a la concesión, no, como título habilitante para poder extraer este recurso del, por ejemplo, derecho sobre el suelo. Entonces, no se da como mencionas, ¿no? Es diferente. En ningún caso va a poder ser el propietario del suelo el propietario del recurso. Eh, Lo otro es, ¿cuál es su punto de vista respecto de qué tan beneficioso es para el proveedor del proyecto, la influencia, el desarrollo? Ya, sobre eso vamos a hablar más adelante, el tema del beneficio de la actividad minera. Sí, seguimos, por favor. Creo que ya contesté lo vinculado a la concesión. Ujú. Ahora, cuando hablamos del aprovechamiento sostenible, como les dije, ¿no? Volvemos a esta distinción clásica y entendemos que, que este aprovechamiento sostenible implica cambiar esta forma de concebir los recursos. Entonces, sabemos que los recursos se depredan, sabemos que estamos en un planeta con recursos limitados y que incluso los denominados renovables, una vez que ya se excede su capacidad de carga, también pasan a ser prácticamente inútiles para el aprovechamiento. Entonces, lo que buscamos siempre es tratar de hacer un manejo como buenos gestores racional de los recursos y evitar, por ejemplo, la sobreexplotación del recurso, ¿no? Y siempre tratar de darles un respiro, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, Rey. Allá. Entonces, va a haber muchos supuestos en los cuales vamos a encontrar una serie, por así decirlo, de conflictos en el aprovechamiento de recursos y lo que tenemos que hacer, o el Estado tiene que hacer como parte de esa soberanía y este dominio eminente, es tratar de resolver estos conflictos. Entonces, a veces resuelve estos conflictos estableciendo pues algún tipo de prelación respecto de los derechos. Y un ejemplo de eso lo tenemos en los usos del agua, ¿no? Por ejemplo, la ley General de Recursos Hídricos ha establecido los usos del agua y ha establecido que en principio las necesidades básicas están en primer lugar, luego viene la crianza de animales, el riego y por último las actividades industriales, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, si entendemos que tenemos por ejemplo, un derecho, justo, ¿no? Una concesión y cerca al área concesionada hay un tipo de, por ejemplo, río o incluso manantial y pensamos que esa agua también es nuestra, no, lo que dice la normativa es que el derecho sobre un recurso no te da derecho sobre otro.
Por eso es que para usar cada recurso natural específico, tramitamos un título habilitante diferente, ¿no? Entonces, también es bueno tener en cuenta eso, ¿no? Sigamos, por favor. Por ejemplo, un ejemplo es también esto. Tenemos la concesión. Disculpa, vuelvo un ratito para atrás. Tenemos la concesión, ¿no? ¿Cómo funciona? Tenemos la concesión, supuestamente hacemos actividades de investigación, nos damos cuenta que es explotable la zona, entonces luego de ello lo que vamos a hacer acá no lo explico tan claro, pero se entiende que tramitamos un instrumento de gestión ambiental, luego sacamos una autorización de inicio de actividades y una vez ya que, por ejemplo, estoy en actividad de explotación, voy a obtener mi, por ejemplo, licencia de uso de agua. Entonces, si nos damos cuenta, una cosa es la concesión, otra cosa es, por ejemplo, licencia de uso de agua. Entonces, como les mencionaba, un título habilitante específico no me da derecho para el uso específico de un recurso, el aprovechamiento específico de un recurso, no me da el derecho de poder explotar o aprovechar el otro recurso, ¿no? Tengo que seguir las pautas que me establece la normativa y sacar uno a uno los títulos habilitantes que correspondan. Siguiente, por favor. Ahora sí, siguiente. Bien. Algo interesante es el acceso a los pueblos indígenas, ¿no? Lo que sí reconoce la normativa, esta ley orgánica, es que en el caso de las comunidades campesinas y las comunidades nativas, ellos sí, por ejemplo, o sea, todos los demás ciudadanos un poco se podría decir que pagamos para aprovechar recursos, pero en cambio en el caso de ellos, porque se entiende pues que tienen estos derechos primigenios y derechos súper antiguos sobre estos recursos, porque incluso muchos de ellos han estado antes de que se forme, pues incluso el Estado o la normativa, se les reconoce de que ellos sí pueden utilizarlo de manera gratuita, pero únicamente para actividades de subsistencia o usos rituales, ¿no? Y siempre y cuando no haya una concesión a terceros, ¿no? También se reconoce que en el caso, por ejemplo, del uso de estos recursos en sus zonas, ellos tienen un tipo de derecho primigenio. Eso sobre todo se da a nivel forestal. Por ejemplo, cuando hablamos de las comunidades nativas o aprovechamiento forestal dentro de la tierra de las comunidades nativas, ellos tienen la preeminencia para pedir permisos forestales, ¿no? Se da menos en minería, la verdad, ¿no? Se da más con otro tipo de recursos, ¿no? Seguimos, por favor. Ahora, también hay una parte de esta clase, tengo que hablar de las ANPs y si es posible el aprovechamiento dentro de una ANP, ¿no? El aprovechamiento de recursos, por la misma geografía de nuestro país, de recursos mineros dentro de las ANPs, a nivel de una ANP, si hablas, por ejemplo, de un parque nacional, un santuario nacional, es poco probable considerando que la mayoría de este tipo de zonas están en la selva, ¿no? Y el aprovechamiento de recursos minerales se da sobre todo en la sierra y de hecho en la costa. Puede ser que encontremos, por ejemplo, aprovechamiento de recursos minerales en zonas de amortiguamiento, eh, por ejemplo, en reservas nacionales, por ejemplo, si hablamos de quizás Arequipa, estamos cerca a esta Reserva Nacional de Salinas de Agua Blanca, un ejemplo, ¿no? O en las áreas de conservación regional o las áreas de conservación privada, ¿no? Entonces se puede dar específicamente en esas zonas, ¿no? Difícilmente se va a dar, por ejemplo, en parques nacionales tipo, no sé, el Manu, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende mucho, como les digo, de la geografía. Sin embargo, si tenemos que definir a una ANP, sabemos que la área natural protegida o ANP son esos espacios reconocidos y protegidos porque son ricos en biodiversidad y queremos conservarlos como una forma de también conservar los recursos que existen en la zona, ¿no? Entonces son importantes, son significativos para el Estado y lo que se busca es proteger el patrimonio nacional, ¿no? Porque protegerlos es también garantizar a futuro, pues, el bienestar de todos. De hecho, se protegen, no sé, pues, por ejemplo, los bosques, porque ellos nos brindan un servicio, ¿no es cierto? Nos brindan un servicio de regulación del clima, de, por ejemplo, por ejemplo, limpieza del ecosistema, ¿no? Entonces, los conservamos por eso, ¿no? Respecto a los tipos de ANPs que, no sé qué es ANAP, disculpa, no entiendo qué es una ANAP. Seguimos mejor. Por ejemplo, respecto a la tipología de NPs, tenemos los parques nacionales, santuarios históricos, reservas paisajísticas, refugios de vida silvestre, reservas nacionales, las reservas comunales, los bosques de protección y cotos de caza. Como les mencionaba, muchos de estos ANPs, al ser espacios ricos en biodiversidad, se está refiriendo, no todas, pero muchas de ellas, a la zona de la selva, donde no hay mucha explotación de recursos minerales, al menos a nivel de mediana y gran minería, ¿no?
Sabemos que hay, por ejemplo, minería ilegal que está afectando esto, pero aquí estaríamos hablando digamos, una actividad que está fuera del marco legal, ¿no? Aquí lo que yo estoy explicando es que la normativa, siguiente, por favor, permite sí la explotación de ciertas actividades legalmente en ciertas zonas, ¿no? Entonces es algo compatible. La actividad minería ilegal que se da, por ejemplo, en la selva es una actividad que contraviene todo lo que estamos conversando a nivel de la protección de la biodiversidad, ¿no? Las ANPs tienen un instrumento de gestión ambiental, se podría decir que es es así, es el plan maestro. Y el plan maestro es como que la hoja de ruta se podría decir, o el documento de planificación que me dice, por ejemplo, cuál es el inventario dentro de la ANP y cuáles son las actividades que yo puedo desarrollar dentro de esta ANP, ¿no? Entonces tiene todas las estrategias y actividades que se pueden desarrollar en la zona. Siguiente, por favor. Como yo les mencionaba, las áreas naturales protegidas son la tipología que les mencioné, pero aparte también la normativa de las naturales protegidas reconoce tipologías como las áreas de conservación privada y las áreas de conservación regional, ¿no? Lo que también menciona la normativa es que la reducción o modificación de una ANP tiene que ser aprobada por ley, ¿no? Porque se entiende pues que sigue todo un procedimiento para su creación. Siga, por favor. Yo, por ejemplo, cuando me pidieron hablar de NPs en el marco del aprovechamiento de los recursos minerales, más he pensado en la posibilidad de aprovechamiento dentro de las áreas de conservación regional y las áreas de conservación privada. Como les dije, ¿no? Porque son propias de la tipología o del relieve geográfico de nuestro país. Vamos a encontrar, por ejemplo, un poco más de áreas de conservación, quizás regionales y privadas, en la sierra del país, las montañas, donde sabemos que hay mayor potencial de recursos hídricos. Quizás, por ejemplo, en regiones como por ejemplo, es la Libertad, quizás en regiones como Arequipa, quizás en regiones como Ayacucho. Entonces, es posible que ahí sí el aprovechamiento de ciertos recursos esté colisionando con las áreas de conservación regional y las áreas de conservación privada. Menos probable, como les digo, para el tema de los parques nacionales, que están más ubicados en el tema de la selva. Quizás eso colisione más respecto al aprovechamiento de hidrocarburos, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema. Las áreas de conservación regional son áreas que se crean a pedido de los gobiernos regionales, también cuentan con un plan maestro y también son áreas ricas en biodiversidad, ¿no? Realmente quizás de menor tamaño respecto y también por así decirlo, menor biodiversidad, no por eso menos protegible que un área nacional protegida, que una ANP a nivel nacional, ¿no? Muy parecida al área de conservación privada, se da en un terreno privado a pedido del propietario y también porque en sí el predio o la propiedad tiene un valor para la conservación. Sigamos, por favor. Respecto del aprovechamiento dentro de una ANP, se entiende que entendemos a las ANPs de uso indirecto y de uso directo. En las ANPs de uso indirecto, donde podemos encontrar por los espacios más ricos en biodiversidad, como los parques nacionales, los santuarios nacionales e históricos, por ejemplo, aquí está prohibida la extracción de recursos naturales o la modificación o transformación del área. Entonces, lo que yo puedo hacer en este tipo de áreas de uso indirecto, como los parques, santuarios, es, por ejemplo, investigaciones, recreación, turismo, ¿no? Pero nada que, digamos, va a impactar significativamente dentro de la zona, ¿no? Mientras que en las áreas de uso directo sí está permitido el aprovechamiento de extracción de recursos, siempre y cuando esto esté en línea con las actividades ya previamente diseñadas en el plan maestro que vimos, que como les dije es el instrumento de gestión del área natural. Entonces, ¿cuáles son áreas de uso indirecto? Reservas nacionales, reservas paisajísticas, refugios de vida silvestre, refugios comunales, bosques de protección, cotos de caza, zonas reservadas incluso, que sabemos que zona reservada es este concepto de una área que todavía no ha sido clasificada específicamente en ninguna de las categorías que hemos visto de santuarios, parques, reservas, pero que está esperando una clasificación porque tiene un potencial rico en conservación, ¿no? Y como les dije, también, por ejemplo, podemos encontrar aprovechamiento, extracción de recursos en las áreas de conservación privada, las áreas de conservación regional, ¿no? Eso es lo que les podría mencionar a nivel de ANPs, ¿no? Que como les dije, quizás el tema de ANPs un poquito más para el tema de hidrocarburos, pero es quizás en los bosques de protección que tenemos en el centro, por ejemplo, en el norte del país o en el sur, o los cotos de caza, donde sí podría haber pues una especie por así decirlo, coalición entre el aprovechamiento de los minerales y ese tipo de
de ANPs, ¿no? Y siempre, de hecho, cuando se aprueben actividades aquí, a nivel del instrumento de gestión ambiental respectivo, va a tener que contar con la opinión del CERNAM, ¿no? Sigamos, por favor. Sigamos por allá. Ya, hablamos del impacto de la minería en la biodiversidad. El impacto de la minería en la biodiversidad y en el agua. Sigan, por favor. Ahora, cuando hablamos del impacto de la minería en la biodiversidad, es que sabemos que la actividad minera es una de las actividades que genera mayor impacto en el agua, en la calidad del recurso hídrico y en la biodiversidad. Eh, De hecho, lo que hemos mencionado, por ejemplo, ya el solo aprovechamiento va a generar del recurso hídrico en una cuenca, va a generar como que una especie de tensión con otros usuarios, ¿no? Generalmente vemos que la mayoría de conflictividad en nuestro país se da por la rivalidad que tenemos con actividades como la agrícola, ¿no? Pero para poder hacer actividad minera, y aquí vamos a evaluar el aspecto de la biodiversidad, es que vamos a requerir cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Requerimos una evaluación ambiental de la actividad antes de que se ejecute. Entonces, de manera resumida, porque lo que pasa es que la clase de hoy toca muchos temas, he tratado de resumirlo. Vamos a requerir un instrumento de gestión ambiental. La ley del SEIA, en el artículo 3, nos menciona de que ningún proyecto puede iniciarse, aprobarse o ejecutarse si es que no contiene antes un instrumento de gestión ambiental. Entonces, ¿cómo funciona la explotación de la actividad minera, por ejemplo? Es que primero yo requiero tener una concesión o concesiones mineras, ¿no? Luego yo voy a requerir este instrumento de gestión ambiental que en buena cuenta lo que hace es la evaluación de los impactos que mi actividad va a generar en una zona específica, un área de influencia tanto ambiental como social, y las medidas que yo voy a poder adoptar frente a esos impactos que voy a generar, ¿no? Y una vez que tengo instrumentos de gestión ambiental aprobado, recién voy a poder ir ante la autoridad sectorial, que en este caso es el Ministerio de Energía y Minas, y pedirle la autorización para inicio de actividades de exploración o de explotación, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, la actividad minera sí va a generar impactos y de hecho genera impactos distintos en la biodiversidad y en el agua dependiendo de cómo se realiza. Sabemos que hay, por ejemplo, minería superficial y minería subterránea, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de bocaminas, hablamos de minería subterránea. Cuando hablamos, por ejemplo, de tajos, hablamos de la minería que se da de forma superficial. ¿Cómo determino qué tipo de actividad minera va a corresponder a mi proyecto? Va a tener que ver con los estudios que yo hago y cuál es, por ejemplo, la ubicación, en este caso, del mineral que deseo explotar. Entonces, en base a estudios en los cuales yo voy a hacer el dimensionamiento y de hecho de mi explotación, voy a saber si para extraer el recurso tengo que ir, por así decirlo, bajo tierra, generando bocaminas, o si, por ejemplo, tengo que hacerlo de forma superficial, un poco, por así decirlo, levantando la capa de suelo para poder extraerlo. Ahora, cuando hablamos de minería, por ejemplo, superficial o minería a tajo abierto, lo que tenemos es el impacto en la biodiversidad que vamos a ver es, por ejemplo, la tala de árboles, ¿no? Si hay, por ejemplo, si hay un bosque ahí, voy a tener que retirarlo. Si hay vegetación, también la retiro y de hecho hago el desbroce de la zona. A veces también el tipo de actividad minera que voy a hacer superficial va a requerir, por ejemplo, que yo haga, que yo haga como que una medida de reasentamiento de la flora y la fauna, ¿no? Y es el ejemplo típico, por ejemplo, de tenemos una actividad minera donde lo que es viable es que el mineral esté en la parte más superficial, donde está abajo, y lo que tendríamos que hacer es desaparecer, por así decirlo, una montaña, ¿no? Obviamente que en esta montaña hay biodiversidad, hay plantas, hay especies, hay árboles, hay animales y hay diferentes actividades que yo puedo hacer, entonces voy a tener que impactar esa biodiversidad de manera directa. Ahora, cuando yo impacte esta biodiversidad, voy a hacerlo sobre la base de lo que les mencioné en la diapositiva anterior, que si podemos volver un ratito, que es sobre la base de lo que ha determinado mi instrumento de gestión ambiental. Mi instrumento de gestión ambiental ha hecho una predicción de mi actividad, el impacto que yo voy a generar y qué medida voy a hacer. Sí, por ejemplo, ese sigue, por favor. Les mencionaba que tengo que hacer un tema de reasentamiento de la flora y la fauna. Lo que voy a tener que fijar es una medida de compensación, se llama así, compensación,
y derivar esta flora o esta fauna a otra zona y generar las condiciones para que ésta se readapte y se quede por el por otra zona, ¿no? Entonces, también en algunos casos, si por ejemplo hablamos aquí de volar, por ejemplo, una montaña, puede ser de que esto interrumpe el curso de, por ejemplo, un cuerpo hídrico. Entonces, hablamos de un río. Entonces, puede ser de que la actividad minera superficial genere pues realmente la desviación del río y de hecho generar un nuevo lecho de la quebrada, ¿no? Entonces, de hecho también va a haber actividades de minado y de hecho es bien obvio la modificación del paisaje. De hecho es la actividad minera que más impactos va a generar a nivel pues de la biodiversidad, ¿no? Porque implica muchas veces la desaparición del ecosistema para poder generar quizás una recomposición de toda esa dinámica en otra zona, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la minería subterránea, también hablamos de la modificación del relieve, pero es quizás menos impactante que en el caso de la minería superficial. Y de hecho, también cuando hacemos, por ejemplo, actividades de minado bajo tierra, también vamos a afectar muchas veces o podemos afectar a las aguas subterráneas, ¿no? Que sabemos que también discurren bajo tierra, muchas veces contaminándolas, porque cuando hacemos actividades de minado, de hecho, esas partículas va a generar un movimiento al interior de los minerales que puede estar, digamos, entrando en contacto con las aguas subterráneas y de por sí estás ya generando mayor carga metálica respecto del agua, ¿no? Y de hecho también haber modificación del paisaje. Lo que pasa es que visualmente no vemos tanto el impacto de la minería subterránea en comparación con la minería superficial. Siguiente, por favor. Como les dije, ¿no? Yo tengo un instrumento de gestión ambiental, voy a optar en base al dimensionamiento que hago de mi proyecto y qué es más viable explotarlo o dónde está ubicado el mineral por una u otro tipo de minería y voy a requerir un instrumento de gestión ambiental. Este instrumento de gestión ambiental lo que va a hacer es hacer una predicción de los impactos de la actividad y sobre la base de esos impactos o predicciones yo tengo que establecer una serie de medidas, ¿no? Medidas que van a ser de prevención, de mitigación, de restauración o de compensación. Por ejemplo, cuando hablamos de medidas de prevención, imaginemos, por ejemplo, de que voy a crear componentes cerca de la unidad minera, porque no únicamente es, por ejemplo, la bocamina, en el caso de la minería subterránea o el tajo, cuando hablamos de minería superficial, sino que en sí voy a establecer componentes. Voy a establecer, por ejemplo, campamentos, depósitos de relave, depósitos de desmontes. Entonces, estos componentes en sí ya generan un riesgo para el ambiente. Entonces, tengo que establecer medidas para controlar estos impactos o estos riesgos. Entonces, de acuerdo a cómo se da la evaluación en el marco del SEIA, hablamos de una jerarquía de mitigación de estas medidas. O sea, primero optamos, también en línea con lo que nos ha dicho el Tribunal Constitucional, por tratar de prevenir el impacto, evitar que el impacto se dé. Entonces, lo primero que adoptamos es medidas de prevención. Cuando es inevitable que mi actividad genere el impacto y no voy a poder evitar el impacto, tengo que pasar a la siguiente etapa y adoptar medidas de mitigación, ¿no? Y si tampoco es posible ya mitigar el impacto, ¿no? De estas maneras ya va a haber un tipo digamos, ya afectación concreta, voy a tener que hacer medidas de restauración o adoptar medidas de compensación, ¿no? Entonces, aquí les traje un ejemplo de cada una de las medidas que se pueden dar en la actividad minera, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que vamos a construir componentes como depósitos de relave, depósitos de desmonte. Entonces, esos están sobre el suelo, ¿no? Y entonces, de hecho, cuando hacemos la actividad de explotación, genera, como les dije, no solamente sacamos el mineral, sacamos, por ejemplo, rocas, tierra, y lo que hacemos es depositar todo esto en los depósitos, por ejemplo, de desmonte, ¿no? Y a veces cuando estamos viendo el tema del beneficio, sacando la parte valiosa del mineral, luego de pasar ese tipo de depósito de desmonte o sea, ese tipo de material combinado hacia procesos físico-químicos, vamos a poder generar quizás relaves, que es el remanente que queda luego de esta actividad de beneficio, ¿no? O de extracción valiosa, o extracción de la parte valiosa del mineral. Entonces, imaginemos que tenemos estos tipos de sustancias y tenemos que depositarlos en algún lugar, ¿no? Entonces, establecemos relaveras o depósitos de desmonte. Pero, de hecho, ya por la manipulación que ha habido, esto no hablamos únicamente de suelo, por así decirlo, que es no dañino, sino que de todas maneras contiene hasta cierto punto
Mineral que en su estado natural era parte del ambiente y no generaba mayor preocupación, pero en este caso puede ser mineral que ya ha sido manipulado, que ya está expuesto, o a veces también cuando hablamos, por ejemplo, de los relaves, hasta sustancias químicas que han quedado como remanentes del proceso al que se sometió, ¿no? Inicialmente. Entonces, requerimos ponerlos en ciertas zonas donde, por ejemplo, el contacto de el agua en general, el agua de lluvia, incluyendo también en contacto con este componente, no pues genere algún tipo de drenaje ácido, por así decirlo, o drenaje con características ácidas o de metales que vaya a afectar al suelo, a la vegetación si hubiera cerca, o por ejemplo, infiltrarse hacia las aguas subterráneas. Entonces, una medida de prevención es establecer subdrenajes que en buena cuenta son una especie de... En principio es impermeabilizar ese componente. O sea, ponemos alguna geomembrana o algún tipo de material debajo de la base para evitar que infiltre, ¿no? También podemos establecer, por ejemplo, en algunos casos subdrenes que son como unas tuberías que están por debajo del componente y de alguna manera está captando el agua y la lleva a tratamiento. O también podemos establecer canales de coronación alrededor del componente para derivar, por ejemplo, las aguas de escorrentía o aguas de lluvia. Entonces, ¿qué hacemos con esta medida? Tratamos de evitar el impacto. Entonces, hagamos una medida de prevención. Pero también va a pasar durante la actividad minera que, por ejemplo, yo decido que hago muy conocida esta unidad, que hace el transporte de subconcentrados por las carreteras y cerca de las carreteras, obviamente nacionales, obviamente hay población, hay centros poblados que quedan pequeñitos, pero están allí. Entonces, y yo paso pues mis camiones con mi concentrado en cualquier horario, ¿no? Y de hecho levanto pues mucho polvo, entonces una medida para controlar este impacto o reducirlo es, por ejemplo, instalar aspersores o establecer un horario específico para los camiones. Entonces, en este caso, el impacto igual se va a dar, ¿no? Pero trato de minimizarlo a niveles tolerables, ¿no? O, por ejemplo, yo hago una actividad, por ejemplo, propia de chancado en la roca para poder generar el material fino que luego voy a someter a procesos, como les decía, para extraer la parte valiosa. Y durante ese chancado, incluso durante el minado, voy a generar material particulado, ¿no? Que puede ir migrando, por ejemplo, hacia la vegetación. A veces ha pasado que también hay, eso sí, también en nuestro país, hay algún tipo de cultivo cercano, entonces establezco, por ejemplo, algún tipo quizás de mallas especiales, ¿no? Aprobadas solamente por el certificador para evitar esta dispersión. Ahora, por ejemplo, en aquellas actividades de exploración te tengo que hacer de verdad como que algún tipo de perforación y hay un impacto porque tengo que hacer el desbroce, hacer la perforación y ya generé ese impacto. Lo que me queda hacer al terminar mi actividad de exploración es restaurarlo, ¿no? Que es el tercer tipo de medida que yo les comentaba, que no puedo evitar el impacto, no puedo mitigarlo, entonces lo voy a generar y luego voy a tratar de restaurar la zona para que haya niveles compatibles, ¿no? Y bueno, otro tipo también de medida que era aquella donde ya definitivamente ni siquiera puedo tratar de que el área recupere las condiciones iniciales, es cuando tengo que, por ejemplo, hacer un tema de reasentamiento de la fauna, por ejemplo, ¿no? Como en la actividad de minería superficial ha tenido que desaparecer prácticamente la montaña y reubicar la fauna a otro lado, ¿no? Y ver cómo hago que se adapte. En estos casos, por ejemplo, hablo de medidas de compensación, porque no voy a poder prevenir, no voy a poder mitigar, no voy a poder restaurar el ecosistema alterado, sino que simplemente ya prácticamente solo me queda compensar aquello que ya fue modificado de forma permanente, ¿no? Otro ejemplo también de medida de compensación es si hablo, por ejemplo, de algún tipo de laguna claro, manantial, que de hecho justo está en el área donde está el mineral, o sea, debajo, por ejemplo, está el mineral y voy a tener que desaparecer. Entonces, puede ser que este manantial o esta laguna sea utilizado por la población para diferentes cosas, ¿no? Para usos básicos o primarios, o también, por ejemplo, cuando hablamos de actividades no sé, crianza animales o agricultura, entonces voy a tener que establecer una medida para compensar a la población. Les brindo agua mediante camiones cisternas, establezco un sistema de captación, por ejemplo, de agua de otras zonas. Entonces, son medidas que yo tengo que adoptar frente como ustedes ven, los diferentes impactos que mi actividad va a generar en el ambiente, en la población, en la biodiversidad o en el recurso hídrico, ¿no? Siguiente, por favor. Gracias, ¿no? Ahora, es cierto que la actividad minera sí genera un impacto y muchas veces este impacto se va a dar
sobre las aguas superficiales y también sobre las aguas subterráneas, ¿no? Por ejemplo, yo durante mi actividad y de hecho durante el tiempo que hago pues este proceso para aprender la parte valiosa del mineral, voy a utilizar bastante agua, ¿no? Por eso es que requiero la licencia de uso de agua, ¿no? Y obviamente esa agua, después de pasar por el proceso o ayudarme en el proceso de extraer la parte valiosa del mineral, va a ser un agua que muchas veces va a venir con ciertos concentrados y ciertas sustancias químicas que se han utilizado en el proceso. Entonces se entiende que parte también de las medidas de manejo dentro de la actividad ambientalmente hablando es establecer sistemas de tratamiento para que estas aguas cuando vuelvan, por ejemplo, al ambiente sean, porque son, por ejemplo, derivadas al suelo, a una quebrada o directamente a un río, no contaminen. Entonces, una forma de controlar la contaminación de aguas superficiales es verificar la eficiencia de los sistemas de tratamiento de los efluentes, ¿no? Sabemos que se define como efluente ya pues este flujo de agua que ha entrado en contacto con un componente minero, ¿no? Entonces, es un efluente minero metalúrgico. Entonces, tengo que tratarlo antes de su descarga al ambiente, ¿no? Y para eso es que se han establecido límites máximos permisibles para las actividades minero-metalúrgicas y mediante un decreto supremo aprobado por Minan en el año 2010. Entonces, en nuestro país hay muchas denuncias respecto de la contaminación de las aguas superficiales, que estoy hablando de, por ejemplo, de los ríos y quebradas, porque no hay un adecuado tratamiento de, por ejemplo, los efluentes que se generan durante la actividad, ¿no? Siguiente, por favor. Creo que esa es la forma de contaminación más evidente y más clara. Otra que quizás manejan mejor los técnicos, que quizás el ciudadano quizás de pie, por así decirlo, es la contaminación de las aguas superficiales, ¿no? Como yo les mencionaba, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo, no tengo el puntero porque no sé yo, pero aquí es, por ejemplo, un depósito, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un depósito ahí perdón, eso es un pad, ¿no? Y, por ejemplo, allí podemos ver que de hecho si está descubierto, tiene por ejemplo aquí quizás minerales como también sustancias, ¿no es cierto? Que se ha utilizado durante el proceso, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando llueve, si no hacemos un buen manejo por debajo, puede ser de que haya infiltración y esto afecte a las aguas subterráneas. Y las aguas subterráneas sabemos que son flujos de agua que finalmente van a desembocar en las quebradas, ríos, manantiales o lagunas, ¿no es cierto? Entonces, de todas maneras, cuando no hacemos un adecuado manejo del componente para evitar, por ejemplo, infiltraciones no deseadas de aguas ácidas, ponemos en riesgo también posiblemente a los ríos, quebradas y lagunas que van a ser alimentadas por las aguas subterráneas. Entonces, una buena forma de hacer eso es considerar, por ejemplo, los sistemas discúlpame, por ejemplo, de subdrenaje, en este caso, o la impermeabilización del componente en la medida de lo posible, incluso ambos, ¿no? Entonces, la idea es, por ejemplo, en el caso de los subdrenajes, que son esas tuberías que encontramos debajo de los componentes, ¿no? Por ejemplo, los depósitos de relaves, depósitos de desmonte, es de hecho el poder captar estas filtraciones y derivarlas a tratamiento, evitando su infiltración. Esas tuberías que vemos aquí están debajo de este tipo de componentes, captando las aguas subterráneas, ¿no? Perdón, captando las infiltraciones, evitando que más abajo aquí lleguen a las aguas subterráneas y que, por ejemplo, después tengan que ir aquí al tema de, por ejemplo, los ríos o las quebradas, ¿no? Entonces, a nivel de aguas subterráneas, si bien, por ejemplo, tenemos específicamente ECAS, cuando, por ejemplo, vemos un impacto de las aguas subterráneas, tenemos que volver a la información de la línea base para saber, por ejemplo, qué condiciones tenía antes para ver si hay un impacto. Eh, Voy a responder algunas preguntas, si me permites, Raider, porque siento que se me están acumulando. Ujú. Respecto al tema, por ejemplo, de qué etapa se hace el EIA o el EIA-D, tanto en exploración como explotación, tú vas a requerir un instrumento de gestión ambiental, porque en ambas va a haber impactos. Cuando esas actividades de exploración y esas perforaciones ya hay un impacto y vas a requerir un EIA, por ejemplo, un día, una ficha técnica ambiental o un EIA semidetallado, dependiendo de la magnitud de la actividad de exploración que va a hacer. Cuando hablemos de actividades de explotación, si vas a requerir también, dependiendo de la magnitud, un EIA semidetallado o un EIA detallado antes de iniciar la actividad.
Sí, el cianuro es peligroso. El cianuro es una sustancia química que se utiliza para, por ejemplo, extraer la parte valiosa cuando hablamos de, por ejemplo, minerales como el oro, ¿no? ¿Cuántos tienen manejos de aguas subterráneas de de la minería formal? Se entendería que todas aquellas que han evaluado adecuadamente esto tienen, así, digamos, medidas de manejo de las aguas subterráneas, ¿no? Que van a generar un impacto. Algunas van a tener, como les digo, los componentes impermeabilizados, otras van a referir al tema de los subdrenes por la cantidad de agua que va a infiltrarse, pero de todas maneras corresponde mucho al fiscalizador el evaluar la eficiencia de las medidas, ¿no? Estas medidas van a estar en el instrumento de gestión ambiental. Y de hecho, la idea es que en caso no estén expresamente establecidas, el fiscalizador pueda pues ordenarlas, ¿no? O establecer algún tipo de medida de manejo para evitar el impacto de las aguas subterráneas. Sigamos, por favor. Chiquito, nada más para contestarle a Camilo y Elgue. eh, lo que pasa es que si yo, por ejemplo, establezco que va a haber un manejo de aguas subterráneas mediante drenes o la impermeabilización, el fiscalizador va a tener que ver qué sucede en campo. Cuando sale a campo va a tener que, por ejemplo, a veces pedir información al administrado para ver cómo se dio este proceso de construcción y se siguieron los parámetros establecidos en el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Puede ser de que a veces, por ejemplo, yo establezco subdrenes y digamos que las tuberías son insuficientes para captar todas las infiltraciones. Se puede dar, pero eso va a requerir estudios técnicos a profundidad respecto de la contaminación que se pueda dar en la zona. Sigamos. Otro impacto de la minería en el recurso hídrico tiene que ver por la rivalidad por el uso del recurso, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en ciertas zonas el recurso es escaso y que se hace en la cuenca. Entonces, una forma en la que, y eso también muchas veces genera conflictos socioambientales, y de hecho una forma de controlar eso es que se establezcan medidas en las cuales la actividad minera no llegue a rivalizar, por así decirlo, con los demás usuarios de la cuenca, ¿no? En este caso, por ejemplo, extraí esto de uno de los manuales de medidas de manejo ambiental en contexto de cambio climático de SENACE, y ellos rescataban el caso de, por ejemplo, la unidad minera Cerro Lindo, ¿no? Que está ubicada, por ejemplo, en Chincha, en Ica, que sabemos que es una desértica. Entonces, lo que ellos proponían era igual van a requerir agua para el procesamiento, pero lo que ellos proponían era construir una planta desaladora que, por ejemplo, que permitiera transformar, por así decirlo, cambiar el agua de mar en agua pues dulce para el proceso, ¿no? Porque sabemos que el agua ideal para el proceso es el agua dulce, pues el agua de río, ¿no? No el agua salada, que en verdad lo que va a hacer es interrumpir o afectar o generar otras implicancias en contacto con las sustancias que se utilizan durante pues el beneficio, ¿no? Entonces es una medida también importante tener en cuenta que en un contexto de cambio climático y de estrés hídrico, la actividad minera pues tiene que ver cómo va a impactar aquí, ¿no? O cómo llega no a generar mayor conflictividad con otros usuarios de la cuenca, ¿no? Sí, por favor. Un segundo. Dame un segundo. Tengo otras preguntas, me parece. Un segundo. Ya. Un segundo. Creo que tengo preguntas por aquí. Me dice, el caso hipotético de una comunidad campesina decide explotar las canteras de piedra que tienen sus tierras con la finalidad. Ajá. Ya, pero la subsistencia en este caso hipotético que me plantea Pedro González respecto de la subsistencia, por ejemplo, es temas de alimentos, agua, bebida, hasta vestimenta, ¿no? Pero cuando tú ya haces una venta del mineral, ¿no? Ya no hablamos tanto de subsistencia. O sea, es subsistencia en un sentido bien amplio, ¿no? Porque de todas maneras haces la actividad económica para obtener dinero. Pero la subsistencia a la que se refiere la normativa es el cubrir necesidades básicas. En el caso que Pedro plantea de que hablamos de subsistencia como que hago aprovechamiento del recurso para tener dinero, para poder tener infraestructura de desarrollo, por así decirlo, no es la subsistencia que se refiere a la norma. En este caso, lo que en realidad está queriendo la comunidad es dar aprovechamiento económico con fines de lucro del recurso.
Entonces, en este caso, va a tener que seguir todo el procedimiento que le establece la normativa, ¿no? Otra pregunta que me hicieron es la actividad hidrocarburífera sobre posición de lotes ofertados en comunidades originarias. Cuando hablamos de comunidades originarias, como les dije, en realidad lo que tendría que haber allí es un tema de acuerdo entre las comunidades y el titular, ¿no? Para el tema de hidrocarburos. Lo que en ningún caso creo que va a suceder es cuando hablamos de las reservas estas de los PIASI, en los cuales se puede permitir. De hecho, ahí hay una controversia con el Estado porque a nivel internacional los tratados que hemos suscrito pues, son bastante tajantes, ¿no? Por ejemplo, en las reservas PIASI no se permite la explotación de recursos. Pero nuestra normativa, un poco así, siempre sacándole la vuelta a los tratados que hemos firmado, establece que en ciertos casos se va a permitir autorizada por ley. Entonces, en el fondo esto es algo súper cuestionable porque los tratados que hemos suscrito establece una prohibición pues absoluta, ¿no? Pero la normativa un poco como que saca la vuelta por ahí. Y creo que por ahí y es lo que iba tu pregunta. Espérate. Ajá. Y creo que de allí ya no habría más. Entonces seguimos. Ahora, hemos hablado, por ejemplo, de recursos naturales, hemos hablado del dominio eminente del Estado, de los diferentes títulos solidaridades que hay respecto a los recursos naturales, hemos hablado de los impactos que genera la actividad minera. Y nos tocaba hablar un poco también en este curso sobre conflictividad minera y protección ambiental, ¿no? Bueno, de protección ambiental ya hemos conversado un poco cuando hablamos de que para la actividad minera, si hay explotación o exploración, vamos a requerir un instrumento de gestión ambiental para medir, ¿no? Y predecir los impactos que va a generar esa actividad y las medidas que yo pueda adoptar, que como vemos pueden ser de prevención, mitigación, restauración o compensación. Y de todas maneras vemos que la actividad minera sí genera un impacto. Ahora, cuando hablamos de conflictividad socioambiental minera, siguiente, por favor. Hablamos de algo un poco más social, incluso también político y regulatorio, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, nuestro país es un país en el cual la actividad minera tiene bastante preeminencia, ¿no es cierto? Sabemos que la minería aporta bastante al PBI. De hecho, por ejemplo, la minería se considera que aporta cerca del 10% del PBI. En muchos años ha aportado así, incluso cerca no entre, digamos, el 9 8 y 10% del PBI. Entonces, una actividad que por sí sola es relevante para nuestro país. De allí que es la actividad minera la que muchas veces ha empujado cambios normativos importantes en materia, pues, ambiental, ¿no es cierto? Dentro del país. Siguiente, por favor. Entonces, se podría decir que estamos en una economía extractiva, ¿no? Porque nuestra economía es totalmente extractiva. La actividad minera, la actividad pesquera, la actividad de aprovechamiento de recursos hidrocarburíferos dan cuenta de que hay bastante interés en ese tipo de actividades surjan, ¿no? Entonces, en un contexto basado en economías extractivas, siempre va a haber pues esta lucha entre la protección ambiental y que la actividad se desarrolle y la actividad de fomento que corresponde al Estado. Sabemos que los ministerios tienen una actividad de fomento de sus sectores. Entonces, generalmente, cuando hemos visto los casos de minería y conflictividad social del sector minero, vemos que por un lado está el sector tratando de fomentar la actividad y por otro lado está el sector ambiental y las entidades ambientales tratando de generar un equilibrio y muchas veces parece que estuvieran en contradicción o peleándose entre ellas, ¿no? Entonces, esta contradicción debería ser aparente considerando que nos hemos suscrito como país a un enfoque de desarrollo sostenible, por eso es que también hemos suscrito los ODS, ¿no es cierto? Y tenemos una agenda de Perú al 2030, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el enfoque de desarrollo sostenible? Es que el desarrollo sostenible implica sí el crecimiento económico, así queremos el fomento de actividades económicas, incluyendo la minería, porque sabemos que es un país donde la minería tiene un aporte importante al PBI, a la economía nacional, pero también queremos una minería que esté en línea con la protección ambiental y que al mismo tiempo genere ese bienestar social. Entonces, en verdad, cuando hablamos de la actividad minera, es una actividad que debería tener este enfoque sostenible más que una contradicción entre el fomento de la actividad y la protección ambiental, ¿no? Siguiente. Cuando, por ejemplo, tenemos este enfoque de desarrollo. Pero lo cierto es que también en teoría económica y también a nivel de lo que es la teoría de ciencia política,
sabemos que las economías basadas en industrias extractivas, como es el caso, por ejemplo, de nuestro país, van a dar lugar a una serie de conflictos socioambientales y otros problemas vinculados al aprovechamiento de recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se llama esa teoría la maldición de los recursos naturales, ¿no? Que nos dice, por ejemplo, que generalmente en ese tipo de economías tenemos problemáticas como la depredación de recursos o la degradación ambiental. Tenemos conflictos socioambientales porque los sectores no se ponen de acuerdo respecto al aprovechamiento de recursos y tenemos un estado muchas veces indiferente a la población y más que todo pendiente del inversor. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la teoría de la maldición de los recursos, nos habla de un estado con una visión muy clientelista, de querer hacer feliz al inversor, muy autoritario, que muchas veces reprime a la población que reclama, que no le gusta rendir cuentas y que de por sí da normativa o da regulación que debilita la institucionalidad ambiental, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos un país conflictivo, ¿no? Un país, por ejemplo, donde hay desconfianza de la población, donde sentimos un Estado ausente, donde en teoría hay superposición del uso de recursos y donde hay antecedentes de mala gestión ambiental. Y al mismo tiempo tenemos ciudadanos, empresas o inversores que tienen comportamientos, por ejemplo, inadecuados, como aprovechamiento no sostenible de los recursos, incumplen la normativa ambiental, no hay una buena fiscalización y hay un poco desarrollo de la normativa. Si nos damos cuenta, esa teoría económica está diciendo que los países generalmente de economías extractivas tienen ese tipo de problemas. Y si aterrizamos un poco, es lo que vemos en nuestro país, ¿no? Vemos y hemos visto por varios años gobiernos que reprimen a la población que reclama ante las dudas que tiene respecto de la protección ambiental o cómo la actividad, sobre todo la minera, va a generar un impacto en sus áreas de influencia y cómo al mismo tiempo tenemos también un Estado que muchas veces se hace un poco el ciego con tal de atraer la inversión. En los países más desarrollados, no se quiere cualquier tipo de inversión. De hecho, se tiene bien, digamos, interiorizado el enfoque de desarrollo sostenible y únicamente aceptan, tienen estándares muy altos y aceptan la inversión sí, pero la inversión responsable con el ambiente. Pero entiende que el ambiente es aquello en lo que nos movemos, aquello donde estamos, y cualquier alteración al ambiente finalmente nos repercute a nosotros, ¿no? Entonces es un contexto distinto, ¿no? Nuestro país, un poco más al depender de sola actividad económica o unas actividades económicas extractivas, tiene pues esta tendencia a desvalorizar o menospreciar los temas ambientales en supuestamente pro de seguir generando pues esta inversión privada o ese crecimiento económico, ¿no? Que como les digo, el crecimiento económico por sí solo no se considera desarrollo porque es uno solamente de los pilares de lo que implica un desarrollo sostenible, ¿no? De hecho, la principal tarea del Estado siempre va a ser, pues, el beneficio de la población, ¿no? El bienestar de la población. Y de hecho, con ambientes contaminados, la población no siente ese bienestar. Sigamos, por ejemplo, sigamos, por favor. Entonces, ¿cómo logro, por ejemplo, ese equilibrio y no me mantengo en este contexto que les he explicado de la teoría económica y la ciencia política respecto del destino de actividades extractivas? Es haciendo o buscando un intermedio, ¿no? Un justo medio entre el crecimiento económico y el fomentar una actividad y la protección del ambiente. Entonces, por ejemplo, de la actividad yo espero que tenga un enfoque de desarrollo sostenible, espero que la actividad adopte medidas de prevención, de compensación y de restauración. Y en el ambiente lo que siempre también trato es de conservar, ¿no? Y de preservar el ambiente, ¿no? Entonces, respeto o la actividad respeta y el Estado respeta el cumplimiento de estos principios que van a orientar la gestión ambiental, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Porque si no, lo que voy a generar es un contexto donde hay riesgos al disfrute de este derecho que yo tengo al ambiente sano y equilibrado, porque sabemos que todos tenemos este derecho, ¿no? Todos los ciudadanos en sí. Entonces, cuando hay una actividad que contamina o que nos contamina de más o que contamina a la población de más, es un riesgo al disfrute de este derecho, ¿no? Entonces, tenemos actividades, por ejemplo, antropogénicas y también, por ejemplo, a veces vamos a ser afectados también por eventos naturales, por ejemplo, los desastres, los efectos del cambio climático. Entonces, lo que queremos es que el Estado nos proteja de este tipo de amenazas, ¿no? Que es también una de las tareas que el tribunal reconoce cuando desarrolla las dimensiones del derecho al desarrollo equilibrado, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, cuando esto no se cumple,
lo que tenemos es conflictos socioambientales, ¿no? ¿Y cómo se define un conflicto? El conflicto se define como el proceso complejo en el cual hay sectores de la sociedad, el Estado y las empresas que sienten que los intereses objetivos o necesidades o cosas que valoran están en contraposición. Es una contradicción que generalmente, por la falta de un arreglo o de un punto medio, va a acabar o puede desembocar en violencia. La mayor cantidad de conflictos en nuestro país son socioambientales y la mayor cantidad están referidos al recurso hídrico. Entonces, y la mayor cantidad de conflictos vinculados al recurso hídrico están en el sector minero, ¿no? Y generalmente, ¿qué pide la población vinculada a eso, ¿no? Pide, por ejemplo, indemnización o compensación, porque se les ha afectado, pide la remediación de los impactos de la actividad minera, pide, por ejemplo, la protección de ecosistemas frágiles, pide que se fiscalice el impacto de la actividad, pide que se cese la contaminación, pide un mejor uso del recurso hídrico o en general quiere pues que realmente alguien vaya y dé una especie de opinión en general de cuál es el verdadero impacto que está generando, porque también hay cierta desconfianza a los instrumentos de gestión ambiental aprobados por la autoridad, ¿no? Sigamos, por ejemplo. Sigamos. Ahora, los conflictos se generan porque queremos evitar supuestos de desequilibrio, ¿no? Supuestos de desequilibrio se entienden como aquellos supuestos en los cuales en pro de este crecimiento económico hemos sacrificado quizás el aspecto ambiental o el bienestar de la población. El caso más emblemático y reciente que tenemos es el caso el caso de los sectores de Loroya, ¿no? Que le ganaron al Estado peruano en el proceso que seguía ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2023. Y en sentencia lo que reconocía la Corte es que precisamente el país como que sacrificó el ambiente y de hecho la salud de estas personas y su bienestar en pro de este crecimiento económico y este no ponerle límites o establecerle digamos establecerle algún tipo de requisitos adecuados de operación a los inversores, ¿no? Y sobre todo fue un caso que se dio en el sector minero. Entonces, es interesante la sentencia porque nos trae a colación nuevos conceptos. Por ejemplo, nos trae el concepto de justicia ambiental y nos dice que cuando hablamos de justicia ambiental, que tenemos que acceder todos los ciudadanos, es que tenemos que aspirar a que haya una distribución equitativa de las cargas y beneficios ambientales que genera, por ejemplo, una actividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo permito una actividad, se entiende que él va a tener un beneficio económico por desarrollar la actividad, pero tiene que tener una carga en el sentido de establecer las medidas de manejo adecuadas para no impactar de más o de manera, pues, demasiado dañina y sin límites, por ejemplo, al ecosistema o a la población. Entonces, la justicia ambiental aspira a esta distribución equitativa de los beneficios y las cargas de los aspectos ambientales en cualquier persona. Tanto, por ejemplo, en el tema del inversor o el titular de la actividad minera, como, por ejemplo, en el caso del ciudadano, ¿no? Que también, por ejemplo, soporta incluso el tema de la carga de la contaminación ambiental, pero, por ejemplo, en el caso de la regalía o el canon, recibe algún tipo de beneficio que permite el desarrollo de su localidad. Entonces, la justicia ambiental aspira a eso, ¿no? Y tiene que ver también con todos los elementos que hemos hablado del aprovechamiento de recursos y también incluyendo el tema de la contraprestación que le debemos que debe el titular, ¿no? Y también la justicia ambiental tiene diferentes aristas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la justicia participativa, la distributiva y la retributiva. La distributiva es la que he mencionado, es en estricto esta distribución equitativa y también tiene que ver, por ejemplo, la retributiva en el sentido de que si alguna vez un titular de actividad, digamos, transgrede la normativa o, o genera una afectación, por ejemplo, no permitida a la población o al ecosistema, tiene que ser sancionado, tiene que recibir la retribución respecto de su mal accionar, ¿no? Mientras que en el caso de la justicia participativa y tiene que ver con los conflictos, se entiende que las decisiones de gestión ambiental que van a afectar a la población tienen que contar con pues, la participación de la población. O sea, tenemos que darle a la población la información y por ende, luego los espacios adecuados para que ellos puedan pues, también ser parte de la toma de decisiones, porque finalmente son ellos los que conviven con esto. Y el tema de la justicia participativa lo podemos ver, por ejemplo, en los espacios quizás claro, de participación ciudadana cuando, por ejemplo, está aprobando un instrumento de gestión ambiental, ¿no? Ahora, lo que nos dice la Corte Interamericana, la CIDH, es que en nuestro país se puede hablar de zonas de sacrificio.
que son, por ejemplo, como el caso del complejo metalúrgico Loroya y la población que vive alrededor del complejo metalúrgico, son áreas donde la contaminación pues ha llegado a niveles muy graves y donde se toleró esto, entre comillas, en pro del desarrollo, ¿no? Y se toleró más que todo porque no es que la población lo tolerara, sino que le fue impuesto, ¿no? En pro del desarrollo, ¿no? Para ellos, pues, nunca fue una tolerancia pacífica, ¿no? Ellos siempre han luchado porque se reconozca la afectación que se les dio y porque se haga una remediación de ese ecosistema. Pero otra vez, ¿no? Hablamos de un ecosistema impactado a tales puntos que quizás sea muy difícil, pues, de revertir, ¿no? Sigas, por favor. ¿No? Entonces, lo que queremos evitar, y precisamente se genera el conflicto, es que queremos que, o no queremos que digamos, ocurran casos análogos en todas partes del país, ¿no? Y desgraciadamente lo que tenemos es pues varias denuncias de la población respecto a los impactos de la actividad, ¿no? Hablamos de una población frente a un Estado que se demoró bastante en regular el aspecto ambiental de la actividad minera, por ejemplo, en este caso, o de hecho varias actividades, pero acá hablamos de minería, ¿no? Que como vimos es una actividad que genera impactos de gran envergadura y que por ende muchas veces convive con pasivos. Entonces, esta población tiene una desconfianza natural a la actividad. Aparte que rivaliza muchas veces con la actividad por el uso de ciertos recursos, cuando hablamos de recurso hídrico, tiene una experiencia negativa con lo que ha sido pues el comportamiento de los titulares. Una experiencia que tiene que cambiar y que tiene que cambiar desde pues el particular que realiza la actividad, ¿no? Entonces, todavía a la fecha vemos casos de empresas formales, empresas mineras que contaminan el ambiente y que no se hacen responsables de esta contaminación. Y obviamente frente a eso, pasivos, que podemos mencionar como que rezagos de un momento en el que la actividad minera no tuvo la adecuada regulación, o por ejemplo, empresas mineras que a la fecha con la adecuada regulación sí continúan contaminando, comprendemos mejor por qué en ciertos casos la población no acepta en su área de influencia nuevos proyectos. Más como les digo, cuando es un nuevo proyecto, como pasa con el caso de Conga, genera cierta preocupación respecto de la afectación al recurso hídrico que ellos utilizan para sus actividades económicas. Sigas, por ejemplo, ¿no? Entonces, un ejemplo que les quería traer recientemente para compartirme con ustedes era el caso del proyecto Ariana, ¿no? Y el túnel trasandino que tenemos, ¿no? Como les dije, la población desconfía mucho de la actividad minera y también desconfía mucho de la evaluación de impactos a priori que hace la actividad minera, ¿no? Entonces, en este caso, sí, veo que alguien levantó la mano. No, doctora, omita nada más. Puede continuar. Ah, ya, ya. En este caso, por ejemplo, que ha sido recientemente objeto de pronunciamiento por parte del Poder Judicial, un proyecto minero que se quiere desarrollar en la zona del centro, en Junín, y parte de este proyecto minero, y de hecho uno de los componentes principales, la Relavera, está pasando por encima del túnel trasandino. Que el túnel trasandino lo que está haciendo, siguiente por favor, Rodrigo, para explicar mejor. Siguiente. Está trayendo, por ejemplo, las aguas desde el centro del país hacia, por ejemplo, hacia la costa, ¿no es cierto? Hacia lo que va a ser Lima y Callao, y de hecho, por el túnel llegan aquí las aguas que nos van a abastecer en gran parte. Entonces, como mencioné la positiva, es un medio trasvase del agua almacenada en la cuenca del Atlántico hacia el Pacífico y representa cerca del 60% de lo que se puede utilizar para abastecer a Lima y Callao, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta en la flechita, vemos, por ejemplo, en azulito el túnel, ¿no es cierto? Es el diseño del túnel. Y lo que vemos en rojito, que parece como un animalito, como un monito, pareciera que estuviera saltando, eso es, por ejemplo, el diseño de lo que va a ser finalmente, por ejemplo, la concesión, ¿no? La planta de beneficio. Y en rojito, por aquí, por ejemplo, como un cuadradito, vemos lo que va a ser el depósito de relaves. Entonces, la preocupación de la población es que una falla en el componente o una falta de impermeabilización o de manejo debajo del componente pueda afectar al túnel y finalmente el contenido de mineral al entrar en contacto con agua de escorrentía y hay infiltración, genere que esto pues se derive como parte de las aguas que están llegando y que finalmente va a tratarse de APAL para abastecernos a Lima y Callao. Anterior, por favor. Es por eso que este proyecto tenía pues todo, ¿no? Tenía concesión, tenía un IGA aprobado, tenía una autorización de inicio de actividades,
CEDAPAL se pronunció en el año 2018 y expresó esta preocupación. Y también luego se le sumó también en él, ¿no? Porque les preocupaba el impacto. Entonces, un grupo de congresistas, gracias, siguiente, gracias. La que viene también. Un grupo de congresistas lo que hizo es presentar un proceso de amparo, ¿no? Eh, de hecho, una ONG que fue Cooper en Acción con Marisa Glave y CEDAPAL también se sumó después, fue pues presentar una demanda de amparo contra el Estado y también contra la empresa pidiendo pues que se suspenda este proyecto, se suspenda la ejecución del proyecto porque ya iba a empezar, ¿no? Y hace unos días, bueno, serán ya 2, 3 semanas, se pronunció pues la primera sala constitucional indicando que como si hay un riesgo de afectación porque el instrumento es insuficiente o no genera esa certeza, lo mejor era que ante la duda, aplicando el principio de precaución, suspendamos el proyecto. Y esta duda de aquí que se refiere al tema de el análisis del riesgo que genera este proyecto tiene que ver con lo que yo les explicaba del instrumento de gestión ambiental. El instrumento de gestión ambiental, que es un requisito necesario, como les dije, de acuerdo a la ley del SEIA para iniciar proyectos, lo que va a pedir siempre es un análisis, una predicción de la actividad, el impacto de la actividad y las medidas de manejo. En este caso, se entiende que la sala suspende porque el instrumento no le genera esa certeza o esa confianza de haber sido adecuadamente elaborado. Entonces, algo muy parecido pasó, y lo vamos a ver también creo que en la tercera sesión conmigo, en el caso de Conga y Tía María, cuando, por ejemplo, el instrumento de gestión ambiental, que es esta predicción y futuro control de impactos, no genera pues esa certeza, ¿no? Entonces, la población, ya que como les digo, convive con un historial de pasivos y afectaciones constantes, casos emblemáticos, rechaza pues los proyectos mineros. Siguiente. Más cuando tenemos en cuenta, como les dije, el comportamiento muchas veces de lo que ha sido a veces las empresas anteriormente y lo que ha sido el Estado, que hace muchos años, lejos de escuchar a la población, no acostumbrada a escuchar a la población, lo que hacía era desmerecer o desestimar o muchas veces reprimir, ¿no?, los reclamos que esto pudiera hacer, ¿no? Ok. El Ministerio de Energía y Minas, como ente rector del sector, y también, como les dije, considerando que el país se sumó pues, al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que hace ha presentado un documento que nos habla de su visión de la minería en el Perú al 2030, ¿no? Y ellos consideran que la visión de la minería que ellos quieren construir el 2030 es la minería inclusiva, integrada social, ambiental y territorialmente y con una buena gobernanza ambiental y, o sea, que implica pues un buen relacionamiento entre los diferentes actores que se pueden dar, incluyendo Estado, particulares, comunidades, empresa y el enfoque sostenible, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Para lograr esa visión de esta minería sostenible, tenemos que dividirlo en ejes que se deben cumplir, ¿no? Los ejes de sostenibilidad que debe cumplir esta minería son que, por ejemplo, tiene que tener una buena gobernanza ambiental, tiene que ser competitiva e innovadora, porque de hecho la innovación también muchas veces lo que va a implicar es menores grados de contaminación y también mayor eficiencia en el aprovechamiento de los recursos. Por ejemplo, quizás hace unos años, como vimos el ejemplo de unas láminas, pensar en poder extraer, en traer agua de mar para el proceso y poder extraer esa tecnología para convertirla, para desalinizarla y poder utilizarla es impensable. Pero el avance de la tecnología ahora permite, por ejemplo, establecerlo así. Entonces, la minería tiene que también innovar respecto de la forma en la cual se desarrolla para evitar impactos ambientales o para hacer un mejor aprovechamiento de los recursos, ¿no? Tiene que ser también sostenible ambientalmente, tiene que tener en cuenta su vinculación con los actores y generar una buena gobernanza ambiental, pero también tiene que tener en cuenta que la minería puede ser bien llevada una herramienta para mejorar las condiciones de vida de la población, ¿no? En general, ¿no? Entonces tiene que tener ese enfoque también de integrarse adecuadamente con la población del área donde se va a desarrollar. Siguiente, por favor. Creo que me quedan 5 minutos nada más, ¿no? Raider. No, doctora, puede continuar porque la sesión está siendo muy buena. Ah, ya, gracias. Entonces, ¿a qué se enfrenta o por ejemplo,
¿Cómo podríamos definir esta minería inclusiva, integrada social y territorialmente? O sea, ¿qué nos referimos con esto? Nos referimos, por ejemplo, a una minería que le preocupa generar el mayor bienestar de la población, que ayuda a cerrar brechas sociales. De hecho, no se menciona mucho, pero toda la minería es mala. Por ejemplo, la minería, y de hecho también lo podríamos ver, lo podemos mencionar rápidamente porque no es parte de lo que me ha tocado a mí hablar en este diplomado. Cuando hablamos del tema de los instrumentos de gestión ambiental, tiene compromisos socioambientales también vinculados con generar pues desarrollo local, ¿no es cierto? Entonces, la minería también puede ser una herramienta importante para cerrar esas brechas sociales o brechas de infraestructura. De hecho, la actividad minera en ciertas zonas está siendo una herramienta bastante útil para hacer brechas de infraestructura a nivel de los mecanismos que ha creado la normativa y el Estado, como las obras por impuestos, ¿no? En los cuales tenemos pues digamos, a los gobiernos regionales, municipalidades, con este dinero que han recibido de la regalía y el canon, y digamos que no son los mejores actores para, por ejemplo, generar obras de infraestructura. Hablo de carreteras, hospitales, colegios, pero que recurren a la minería como un actor relevante para que ejecute la obra y finalmente a través del mecanismo de obras por impuestos, que voy a explicar de manera bien burda, ¿ya? Pero digamos que este mecanismo lo que permite es que la empresa minera haga la obra de infraestructura que necesita el gobierno local o la municipalidad, ¿no? Y luego vaya ante el Estado y pida la reducción del impuesto a la renta por el monto de esta obra que, digamos, se ha generado y eso le autoriza el MEF y luego el MEF le pide ese monto que le ha descontado a la empresa minera, al impuesto a la renta de la empresa minera, al gobierno regional y a la municipalidad a título por ejemplo, la parte de las regalías o el canon que recibe. Pero si nos damos cuenta, es un actor eficiente en el cierre de brechas de infraestructura. Y quizás la población no entiende todo este ciclo tan complejo a nivel de inversión privada, pero lo cierto es que cuando tú ves pues, un titular minero que se preocupa en cerrar brechas de infraestructura, sea a nivel de compromisos socioambientales o mediante este mecanismo, también generas pues mayor, por así decirlo, un mejor relacionamiento con la población del área de influencia, ¿no? Entonces, también la minería, por ejemplo, puede ser un actor importante para generar pues, diversificación productiva. También, por ejemplo, una minería integrada, inclusiva, lo que va a generar es mejores mecanismos de participación ciudadana, informa mejor a la población de su actividad. Por ejemplo, opera de manera responsable, tiene estándares ambientales altos, no protege el ecosistema, hace un buen manejo, como vimos con la práctica de la unidad minera Cerro Lindo, de los recursos hídricos y, por ejemplo, también es una minería preocupada por cerrar sus pasivos o, por ejemplo, promueve el retiro ordenado de la actividad de la zona. Siguiente, por favor. Ese es el ideal de lo que quisiéramos, de lo que quisiéramos ver, ¿no? Siguiente, siguiente, por favor. Igual dejo unos videos siempre, ¿no? Siguiente. Pero bueno, ya esta visión de la minería que es este ideal se enfrenta a lo siguiente, ¿no? Tenemos conflictos respecto a la inclusión, por ejemplo, de la población en el área de influencia, porque, por ejemplo, la población a veces no siempre está reclamando un tema de contaminación. De hecho, cuando un proyecto inicia o cuando un proyecto se va a ampliar, lo que la población reclama es ser parte del área de influencia porque, Reiter, no sé si es que van a llevar o tienen una parte en la que hablen de certificación. Disculpe, doctora. Hay una parte del diplomado donde hablan de certificación. No, doctora. Sí, creo que lo va a enseñar yo vi la otra abogada del diplomado. Sí, sigamos, atrás, 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 atrás. Así, lo anterior, lo anterior. Creo que ya hay una parte en la que habla de planes de manejo ambiental. Pero digamos que el instrumento de gestión ambiental, como le digo, parte ambiental de predicción de los impactos, medidas de manejo, pero también tiene una parte en la que establece dónde se va a llevar a cabo la actividad. Y la actividad se va a llevar digamos, una zona ambientalmente definida, socialmente definida. Cuando hablamos de zona socialmente definida, hablamos de un área de influencia directa del proyecto. El proyecto impacta directamente sobre cierta población y muchas veces respecto a esta población se van a establecer compromisos respecto de titular hacia la población. Entonces, muchas veces los conflictos se generan porque hay otras
comunidades, centros poblados, que también quieren ser considerados parte del área de influencia directa, porque quieren estos beneficios que, como les dije, pueden ser actividades de generación de desarrollo local, ¿no? Sean, por ejemplo, compromisos respecto de inversión en capacitación en temas de agricultura, ganadería, en generar pequeña infraestructura. Entonces, la población reclama ante un Estado ausente y lejano y ve al particular o al inversor como una forma de surgir, ¿no? De desarrollarse. Entonces, a veces genera un conflicto por eso. También es un reto de la minería cuando mencionamos la minería inclusiva, el hecho de que se generen conflictos por eso, porque la población quiere agarrarse de alguien que le pueda ayudar a salir a flote o salir adelante, ¿no? Otro reto para una minería inclusiva, integrada social y territorialmente, es que esa integración social y territorial tiene que ver con la existencia de pasivos. Allí donde la población siente que convive con pasivos, que son el rezago de un momento en que la actividad minera fue mal llevada, es más probable que se genere un rechazo a la actividad, ¿no? Por la desconfianza misma que genera, ¿no? También, por ejemplo, una minería inclusiva integrada obviamente no hace una restricción de la participación de la población, sino que más bien es transparente con la información y muchas veces genera pues espacios de diálogo con la población, digamos, de poder resolver ciertas consultas o generar incluso actividades con monitoreos participativos, ¿no? O incluir a la población en las actividades de estos monitoreos o actividades de vigilancia ambiental, ¿no? Muestreos que haces para ver la calidad de, por ejemplo, del agua, ¿no? O, por ejemplo, del suelo, ¿no? Otro reto que también enfrenta es la preocupación por la coexistencia del proyecto y sus actividades, ¿no? Como les dije, cuando hablamos sobre todo el recurso hídrico, que es la mayor fuente de conflictividad, pues, socioambiental en nuestro país, hay una preocupación de que ante la escasez del recurso, a consecuencia también del cambio climático, cada vez la pérdida digamos, la pérdida de esos nevados que finalmente van a desembocar en estos manantiales que van a alimentar una cuenca, eh, hay una preocupación de la población de que la actividad les quite el agua a ellos. Entonces, ante eso, ellos no quieren la actividad. Entonces, promover una minería integrada social y territorialmente también se enfrenta a este reto, ¿no? Y como les dije, buscar alternativas tecnológicas como extraer el agua de otros lugares es una forma también de saber sobrellevar este obstáculo, ¿no? O saber salvar ese obstáculo. Y también lo que les mencionaba con respecto al proyecto Ariana, al respecto Conga, es la desconfianza de la población respecto de la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Entonces, cuando la población no confía en que el titular y el Estado hayan hecho esta adecuada evaluación del impacto, también va a generar pues la desconfianza y el rechazo. Entonces, lo que yo les menciono son ejemplos que se dan en la realidad para poder tener esta minería inclusiva, integrada social y territorialmente. Siguiente. Y como les dije, ¿no? El tema ahorita que tenemos entre manos y que vamos a ver la siguiente clase es la experiencia que estamos teniendo como país respecto de la gestión de pasivos ambientales y cómo se está llevando el cierre de minas en nuestro país, considerando, pues, como les dije, los aspectos también son parte de los retos que se enfrenta la minería para poder alcanzar los objetivos de ser bien llevada, digamos, de aquí al 2030, ¿no? Sí, clase 9, doctora. Sí, eso vamos a ver la clase 9. Ya. Eso es. Entonces, me quedan 10 para las preguntas. Les robé 5 minutos de sus preguntas. Muy bien, muchas gracias, doctora Sara, y a cada uno de nuestros participantes por la sesión bueno, la sesión del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, levantan su manito y ser puntuales porque ya nos queda 5 minutos para iniciar en nuestro siguiente diplomado. Si no, todo claro, por favor. Muy bien, doctor Sí, Camila, una pregunta. Gracias. Sí, gracias, doctor Río. Buenas noches. Doctora Sara, un gusto escucharla, doctora, y gracias por compartir sus conocimientos. Doctora, usted indicó en la pregunta del chat esto que una respuesta, que cuando se revierte, se cancela el título de concesión, ¿no? Se revierte el Estado y la comunidad, en todo caso, tendría el derecho a solicitar un aprovechamiento. Eh, ¿Existe un plazo, un estadio para el cual uno tiene podría solicitar este derecho? Y yo entendía de que tendría que pedirse la sustitución, porque ujú, la empresa infringe, ¿no?, las normas
y el Estado le cancela el título habilitante. Entonces, yo tenía entendido, por eso le digo, ¿no?, que la comunidad podría pedir la sustitución. Usted me indica ahora que hay que pedir el derecho de aprovechamiento. Esto, ¿en qué plazo, doctora? Porque la empresa sigue, ¿no? Proceso administrativo, relación contencioso, lo judicializa. Pero entonces yo debería pedirlo ya al Lo- MINEM. lo- ¿En en qué el caso, por condiciones? ejemplo, Gracias, en doctora. el, gracias. En el caso, por ejemplo, de la nulidad, se entiende que una vez que el acto queda firme, lo que sucede es que la concesión va a revertir al Estado, ¿no? Y hablamos le dije, del estadio esta de libre denunciabilidad, donde queremos supuestamente acceder a la concesión para hacer el aprovechamiento del recurso. Entonces tenemos que seguir el procedimiento regular. No es que, no es que se sustituya, ese supuesto no se va a dar porque se entiende que, por ejemplo, no solamente la comunidad, cualquier titular podría venir o cualquier ciudadano podría venir y decir, yo quiero pues aprovechar esa concesión, ¿no? No hay un plazo específico para eso. Lo que hay es un procedimiento. O sea, cuando ya ha quedado cuando ya ha quedado firme el acto, lo que va a pasar es que el Estado va a considerar que la concesión está libre para que otro la pida siguiendo el procedimiento TUPA que se establece, ¿no? Ah, ujú. Bien, muchas gracias, doctora. Tenemos tres participantes, pero Sí. sin cámara prendida. No se puede dar pase. Muy bien, doctora Sara, muchísimas gracias por su brillante exposición. Y ya para ir cerrando, doctora, y justo en estos momentos voy a compartir ciertamente el diplomado. Recién está iniciando. Doctora, ¿por qué llevar un diplomado en Derecho Ambiental y Minero? Muchas gracias. Bueno, bueno, es que hablas con alguien que le gusta mucho el derecho ambiental y el derecho minero. Yo creo que el entender un poco cómo funciona la minería en nuestro país es esencial. Como les dije, es una de las actividades primordiales y principales con las que vivimos, es la que genera, digamos, mayores cambios, incluso a nivel legislativo, político y social, ¿no? Y también es una de las actividades que mayor impacto está generando. Yo creo que es importante llevar el diplomado para entender no solamente cómo es la dinámica del sector y cómo funciona la actividad en sí, sino también para ver cuál es el impacto que esta actividad está generando en nuestro día a día. Entonces, hay población que va a sentir este impacto de forma más directa, hay población que la siente de forma más indirecta. Ante un conflicto, por ejemplo, la población que ha reclamado es aquella que ha sentido el impacto por contaminación a su salud, por ejemplo, probablemente, mientras que cuando hay un conflicto, todo se mueve a nivel social, político, hay bloqueo de carreteras, hay restricción de diferentes tipos de alimentos y también de alguna manera lo sentimos de forma indirecta. Entonces, yo creo que el diplomado es importante para poder concientizarnos respecto de una actividad tan importante, el impacto que está generando, cuáles fueron las experiencias negativas que hubieron anteriormente y cómo se podría gestionar mejor para que esta actividad que es tan necesaria para nuestro país se lleve de la mejor manera posible, ¿no? Muchas gracias, doctora Sara, y nos vemos en una próxima sesión de clase. Cuídese. Hasta luego. Hasta luego, gracias.